Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de septiembre del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor hizo todo por todos. Nuestro Señor nos dejó todo aquello, lo mejor que nosotros podemos tener. Antes que Él llegara a nosotros a hacer la salvación, la redención y la salvación, a comunicarnos la vida que no teníamos y a otorgarnos toda una serie de cualidades, atributos, propiedades intelectuales, inclusive materiales si se quiere, y por sobre todas las cosas, el Señor nos dejó el mensaje de la vida, nos dejó la palabra creadora, que es Él mismo, en el principio, antes de que todo existiese, porque todo existe y todo es gracias a la palabra, por la cual fueron hechas todas las cosas. Y nosotros mismos fuimos quitados de la cautividad a la enfermedad, al pecado y a la muerte que nos tenía esclavizados. Hemos sido hechos libres por el Señor, por la palabra del Señor. Y todo cuanto poseemos entonces al Señor se lo debemos. Fíjese, ¿qué hacemos con todo esto? Con todos estos talentos que el Señor nos dejó a cada uno antes de partir rumbo al lugar donde fue a reservar precisamente el lugar más privilegiado para que nosotros estemos finalmente siempre con Él en la gloria de la eternidad.
Bueno, ¿qué hemos hecho? He aquí un texto escatológico, otro de los que estamos viendo en este tiempo. Sí, el Señor prometió volver, el Señor ha de volver. A cada uno de nosotros, acá nos enseña, el Señor nos dejó talentos. Todas estas cosas de las cuales hablamos, todos estos tesoros espirituales y materiales también. Pero también nos enseñó cómo utilizarlos y cómo utilizarnos en bien del otro, en bien de todos, en bien de la vida y de nuestra vida desde ya, porque en eso consiste nuestra vida, en que sepamos compartirnos con el otro. Hablamos de amar a Dios y amor al prójimo. Bueno, el amor al prójimo se demuestra precisamente en el compartir lo que tenemos con aquellos que no tienen. Usted recibió la palabra, esa palabra usted lo quitó de la esclavitud a tendencias y costumbres que lo alejaban de Dios. Bueno, esa palabra usted compártala con otros. Dé esa palabra a otros. No entierre la Biblia en una biblioteca. Utilícela. Póngala en práctica. Encarne la palabra. Y encarnar la palabra es obrar el bien. El bien debido que aprendimos y recibimos de parte de nuestro Señor. Porque el Señor volverá. Prometió volver. Y esta es la gran esperanza cristiana. Sabemos que el Señor vendrá finalmente a dar a cada uno el galardón que le corresponde. ¿Usted hizo bien? ¿Usted hizo lo que su Señor le asignó, le encomendó? ¿O usted se quedó ocioso, sin hacer nada, viviendo una vida de acuerdo a sus propios proyectos que no son diferentes de los que antes de recibir la palabra tuvo? Y consecuentemente con esa palabra los talentos, las cualidades, las virtudes, todas esas cosas que no tenía y que el Señor le comunicó, ¿las usa? O también las tiene archivadas. Hace como el siervo malo que enterró el talento, al cual se le pidió poco, porque evidentemente el Señor nos ve, nos conoce y advirtió claramente que se le podía exigir poco. Mira qué bien le vio, ¿no? Porque a uno le dio 5 talentos, nos dice aquí la parábola, a otro le dio 2 y a este le dio 1. Los primeros negociaron, quiere decir, hicieron de esos talentos recibidos, de esas capacidades recibidas, de esa palabra encarnada por ellos, hicieron fruto abundante. Entonces cuando el Señor venga y vea la manera en que se ha utilizado la vida, que hemos recibido gratuitamente de parte del Señor de la vida, dará el galardón, el premio correspondiente. Entonces cada uno de ellos participará del banquete celestial. ¿Qué quiere decir? Participará definitivamente del reino eterno y en la gloria. Ese es el lugar que el Señor ascendió, al cual el Señor ascendió, y que preparó para que estuviésemos con Él aquellos que nos mostramos a través de nuestra conducta y actividad en este mundo, dignos de estar siempre con el Señor. El otro, ¿qué hizo? El otro tuvo de pronto un juicio mezquino. Pensó, no, cosecha donde no sembró. Yo más bien por las dudas escondo el talento, lo guardo, entonces cuando Él venga se lo devuelvo. Todo aquello que recibió y de lo cual tuvo que haber hecho un uso de amor, un uso caritativo, no. Lo dejó enterrado en su propio egoísmo, en su propia mezquindad, en su falta de amor. No era tierra propicia, no era tierra fértil. Y fíjese el argumento que acá nos muestra el Señor cuando Él venga y pida cuentas a cada uno de ellos a propósito de lo que han hecho con esos talentos. ¿Qué va a decir? Y esas palabras: sabía que eras duro, que cosechas donde no sembraste, así que tuve miedo y escondí el talento. Aquí tienes lo tuyo.
¿Ve? Qué manera egoísta, qué manera como ignorando, ¿no es cierto?, que uno está rodeado de un contexto social, está rodeado de personas que son como uno, a las cuales tenemos que amar. Amar porque amamos con el amor de Dios, porque el amor que está en nosotros, que el Señor ha volcado en nosotros, que es la plenitud del amor, es la plenitud de la vida, en vez de usarlo para la vida, lo usamos para la nada, para nuestra mezquindad. Claro que no ha de participar. ¿De qué va a participar si no es digno? Ni siquiera de disfrutarlo, si eventualmente pudiese llegar a tenerlo. Los otros recibieron, sí. ¿Se les exigió más también? Sí. ¿Se les dio más? Sí, el Señor es justo. ¿Hicieron fruto? Claro que lo hicieron. Y eso sí participan de la fiesta celestial, de la fiesta de este reino, de la boda, de la unidad, de la unión definitiva. El Señor es justo. El Señor dará a cada uno conforme a lo que cada uno haya hecho con aquello que recibió de la vida, que recibió del Señor de la vida. Y finalmente disfrutará, sí, de esa vida, pero en su plenitud, en una realidad que realmente, deslumbra, es maravillosa, en una realidad que conocemos, sí, en esperanza, sí, de la cual tenemos el anticipo, precisamente en este tiempo de la fe, pero que gozada en plenitud como será en el tiempo en que la fe sea quitada, inclusive no se necesitará esperar nada, ya todo será cumplido. No habrá esperanza, ¿usted a qué va a esperar lo que ya está? Quedará el amor. El amor que si usted lo mostró aquí y ahora en el tiempo, después lo disfrutará plenísimamente en la eternidad de la gloria. El Señor es justo. Esperemos, confiemos en Él siempre. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en lo que nos dice el Señor en esta parábola. Y un poco recordaba el contexto social en el que estamos viviendo, donde hay mucha violencia, mucha aflicción porque sube el dólar, porque hay muchos asaltos, porque puede que se apruebe la ley del aborto. Y me preguntaba, siendo nosotros un pueblo cristiano, ¿cómo es que ha avanzado tanto el mal en torno a nosotros? ¿Será acaso que esos talentos que nos dio el Señor no los estamos utilizando? Y pudiera decir a alguien, no, pues si a mí no me dio ningún talento. Pero si ya solo el hecho de estar vivos, de poder respirar, ya es un talento. Y hacer que se respete la vida, ya es poner en práctica lo que nos pide el Señor. Permitir que el otro nazca. Que nazca tanto carnalmente como que nazca del agua y del espíritu. Es obligación de nosotros propagar la palabra del Señor, textualmente y con nuestra vida. Hoy se nos recuerda que septiembre es mes de la Biblia. Hagamos un esfuerzo por propagar la palabra, textual como testimonialmente. Efectivamente, Patricia, textual y testimonialmente. El testimonio cristiano, el Señor nos dio el Espíritu. Serán testigos míos, nos dijo, porque estamos en capacidad, porque recibimos el poder del Espíritu Santo, recibimos a Dios, Dios en nosotros. Y con ese poder, podríamos decir, vaya la redundancia, todo lo podemos.
Y lo que más podemos es precisamente comunicar, transmitir vida, esa vida que es verdadera y que nunca deja de ser, esta vida que el Señor nos promete y con la cual Él mismo se define. Yo soy camino, verdad y vida. Hagamos esto nosotros, imitemos al único que tenemos que imitar verdaderamente, al Señor de la vida. Y entonces proclamaremos, compartiremos, difundiremos esta vida y la vida llegará como el Señor quiere y el testimonio hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día que comenzamos el mes de la Biblia, este día de oración. Señor, para este día, danos ese tu espíritu de vida, de poder, de amor, tu espíritu que nos hace diferentes y que nos hace testigos de la vida. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.